Hola, hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en IBI Podcast, pero con una sección diferente. Estamos también tratando nuevos temas, nuevas temáticas, hablando de la Biblia, pero también todo lo que converge alrededor de la Biblia. Y una de las cosas que es muy importante para el pueblo cristiano a nivel personal para cada uno, siempre va a ser el testimonio personal de conversión. Y es por eso que ahora estamos aquí con mi primo, Pedro González, quien nos va a compartir su testimonio, va a contarnos también qué sintió, cómo fue convertirse y qué cambió de su vida. Así que, bueno, Pedro, yo te conozco, pues somos primos, pero la gente que nos ve por YouTube no te conoce Mm. y la idea es que tú hagas una pequeña presentación de tu nombre, de dónde naciste, un poco a lo mi universo y que nos deje ahí expectantes para saber un poco tu testimonio. Pedro, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, así como dice mi primo Jacob, yo me llamo Pedro. Voy a estar presentando lo que fue mi vida como antes de ser cristiano y en la actualidad, en lo que me ha ayudado Cristo en mi vida, en las cosas que han cambiado, que al final uno por dentro lleva todas las cosas, pero a nivel familiar uno tiene que demostrar una actitud diferente. Claro, no puede mostrar el dolor. Aparte que somos hombres, nos Claro, crean distintos. claro. Y es súper importante el tema del testimonio, no se me adelante, pero lo vamos a ir viendo paso a paso para que sea más fluido. Y vamos a contar la vida de mi primo también, él nos va a contar, yo no, él nos va a contar cómo lo siente. Pero antes de eso nos vamos con la introducción. Les dejo la introducción, nuestra mini introducción pequeña de 5 segundos, pero ahí les va. EB Podcast. Ya estamos de vuelta después de esa gran pequeña introducción. La vamos a Claro. mejorar, la vamos a mejorar. Ese es el compromiso, poder mejorarla. A lo que vinimos, como dijo mi prima en el podcast pasado, a lo que vinimos. Venimos a hablar un poco del testimonio, queremos crear esta nueva temática dentro de IBI Podcast, que sea una nueva sección donde los hermanos de la iglesia nos cuenten su testimonio, porque los queremos conocer, queremos saber más de su vida y también cómo ha cambiado Cristo la vida de ustedes. Y quizá me contagien un poco y también empiece, uno nunca sabe. Pero Pedro, vamos a comenzar con la primera pregunta para que vayamos conociéndonos o te vayan conociendo a ti. Como, bueno, ya nos dijiste, te llamas Pedro González, tienes dos niñas preciosas, un niño precioso también, tienes una hermosa familia y me gustaría saber cómo fue tu infancia. Me gustaría que nos hables un poquito cómo fue tu infancia, porque para los que no sepan, Pedro y yo nos criamos en un ambiente cristiano. Tuvimos vidas distintas, pero sí el mismo ambiente. Entonces me gustaría saber y que tú nos contaras qué fue para ti vivir de niño en un ambiente cristiano. Bueno, vivir en una casa cristiana, podemos decir que donde tenía un papá que no era cristiano, mi mamá era cristiana, o es todavía. eh, Pucha, habían ciertas situaciones que uno puede decir que no iban acorde con una casa cristiana, porque como tú sabes, en todas las casas suceden problemas, dificultades. A veces, no sé, uno como niño tiende a observar mucho el comportamiento de sus padres cuando hay problemas más que nada. Y uno siempre se enfoca en que uno quiere estar tranquilo, quiere jugar, y muchas veces esas cosas a uno le afectan. Pero a pesar de eso, yo
yo puedo decir de que viví una infancia relativamente feliz. Hablando acerca de eso, tú nos dices que dentro de todo tuviste una infancia feliz. ¿Qué recuerdos son los que te han marcado, crees tú, de tu infancia? ¿Qué fue lo que recuerdas, tanto bueno como malo, pero que te hayan marcado en decir, yo no quiero esto para mi vida o creo que esto está súper mal, que tú tengas recuerdos? Lo bueno siempre lo voy a decir que es estar en familia. Tener a mi papá, a pesar de que él no era una persona cristiana, pero puedo estar tranquilo de que él siempre estuvo ahí, Fue un padre presente. siempre estuvo presente. Él no hablaba mucho, pero al tú tener esa figura paterna en el hogar, hay una diferencia, porque Sí. uno tiende después, con el tiempo, uno cuando ya crece, se fija en las demás personas y la carencia que tuvieron sin su padre, sin la Sí, figura paterna. Y eso ahora cuando uno tiene familia, chuta, lo piensa y dice, chuta, qué importante que el papá esté presente así es. en la familia. Sí, eso Porque es. te lleva, no sé, te lleva lo que me pasa a mí, te lleva a tener otro carácter en ciertas situaciones. Que, por ejemplo, uno puede, puede tener alguna dificultad, algún problema, pero tú recuerdas que tu papá, a pesar que tuvo dificultades, estuvo ahí. Y eso para mí es importante. No así la figura de la mamá, que uno como hijo siempre se tiende a ir con la mamá, que la mamá siempre a uno lo comprende, le da su apoyo emocional. Mi mamá a mí me hablaba de Cristo siempre. Siempre, no sé, estábamos en la casa, no sé, tomábamos once y siempre había un momento que me decía, hijo, mira, Cristo es esto en nuestras vidas, Cristo hace esto por nosotros, Cristo, 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 y es como una bomba que estaba en mi cabeza todo el tiempo. Así que yo, cuando crecí, o ya empecé a ser un adolescente, un preadolescente, claro, uno va con eso al mundo. Viene cualquier persona y te habla de algo, tú ya tienes tu roca que es lo que te enseñaron en tu casa. Tienes como unos fundamentos cristianos que ya Claro, fueron. yo tenía fundamentos cristianos. Eso puedo decir que yo crecí en un hogar con fundamento cristiano, donde era sí o sí que se hablaba de Cristo, sí o sí que se hablaba de Dios. No había nunca un día mi abuela, que nosotros vivíamos con mi abuela y mi abuelo, por parte de mi papá, ellos dos también eran cristianos. Y gracias a esa familia cristiana que tenía dentro del hogar, siempre había un momento para hablar de Dios, conocíamos lo que era Dios, lo que había hecho Dios en el hombre, que Él creó los cielos y la tierra, las cosas básicas, como se puede decir, que mucha gente no las entiende O no las sabe porque nadie se las ha explicado. o no las sabe, claro, justamente. Y nosotros, por ejemplo, en mi caso, me pasaba eso de que mucha gente no sabe ciertas cosas que yo tenía de niño. Y creo que eso es ahora, cuando ya soy un adulto, un papá, ya ahora lo agradezco. Sí, porque de niño, no sé si te pasaba a ti, pero de niño me imagino que igual uno cuando lo llevaban a la iglesia o estaba ahí en largos cultos, porque la iglesia que asistían nuestros padres era de esa iglesia donde los cultos se alargaban 1 de la mañana, 2 de la mañana, uno sabía cuándo empezaban, pero no tenía idea cuándo terminaban. Y eran muy, muy extensos. De Ah, cierta manera, eso a ti personalmente ya que estamos hablando de las creencias que te fundaron de pequeño aquí en la casa, ¿eso tú crees que esos valores te acompañan hasta el día de hoy? Pero me gustaría saber cómo veías tú que lo aplicaban tus papás. O sea, obviamente tú dices, yo ahora soy cristiano y creo en Cristo porque mi mamá, mi abuelo me hablaban mucho de Cristo. Pero ¿cómo tú veías en ellos el reflejo de Cristo en la vida de tus papás? mira, la verdad que si vamos a hablar de familia, de papá y mamá, yo siempre voy a dirigirme a un tema cristiano a mi mamá. Mm. Pero mi papá igual fue criado en un hogar cristiano porque sus papás también eran cristianos. Pero mi papá, como no era una persona creyente,
él tenía su propia forma de ser, pero él siempre me di cuenta, respetaba mucho lo que era ser de un hogar cristiano. No dejaba decir garabato en la casa, era muy respetuoso cuando estaba bien, Mm. pero mi papá igual tenía sus cosas Son momentos, negativas como la tenemos todos, claro. como las tengo yo como papá. Así que lo que podría decir yo que mi mamá, el momento que ella tenía para hablar conmigo, lo utilizaba de buena forma. Y siempre la vi de una pura línea. Que podemos decir que no, que el cristiano en la iglesia se comporta de una forma y en la casa es diferente. No, mi mamá en la iglesia era de la misma manera como era en la casa. Ah, Una madre amorosa, como son las mamás, tierna y lo más importante, cercana. Porque tú puedes tener una mamá tierna, amorosa y todo, pero la que me tocó a mí, gracias a Dios, ella se sentaba conmigo, me preguntaba, hijo, ¿cómo estás? Mira, esto pasa porque Dios está trabajando en tu vida, en su forma de ser, pues, su forma de, como ellos aprendieron el Evangelio. Dios está tratando en tu vida, Dios en un momento va a llegar tú lo vas a tener que aceptar porque Él se va a revelar en algún momento a tu vida y como es una mujer cristiana, o como debería ser, un ejemplo para los hijos, para que uno después al final diga, yo no puedo decir nada de nadie, de ningún... Yo de hecho cuando era pequeño, cuando era chico, mi mamá tuvo un conflicto en la iglesia y ella se retiró, pero yo nunca supe por qué, siendo ya un niño de 9 10 años y después ya más grande, nunca supe por qué. Y creo que eso es muy importante porque en la iglesia se ve mucho eso, claro. muchos problemas, muchas dificultades y que llegue tu mamá y diga, no, que el pastor me hizo esto, que el hermano tal me hizo esto. Tú te vas creando una imagen de la iglesia. Claro, eso es bueno de que, o sea, se ve mucho de que los hermanos pelean en la iglesia o se salen por algún motivo y como que no queriendo, pero como llegan a la casa a hablar, a criticar, a hablar mal Claro, de la gente, eso sin querer están metiendo ahí un sentimiento negativo en los hijos, claro, en el marido, justamente. en los familiares cercanos Ujú. que pueda tener esta persona que se está yendo. Entonces, igual, bueno del carácter de mi tía, de tu mamá, el Ya. carácter de la tía, que creo que se comparte mucho con el de mi mamá, son muy parecidas en ese Mm, sentido, de que siempre lo que pasaba en la iglesia era de la iglesia. mm, Y en la casa no traían como los problemas de la iglesia o lo que les pasaba, sino que los enseñaban todo lo contrario. Tenían problemas, pero ellos aún así nos enseñaban el amor de Cristo en la casa. ujú. Y es una Claro, cosa como que nosotros vemos muy normal, seguramente porque lo vivimos de pequeño, pero no es algo que sea normal. O sea, si tú ves el mundo, no es normal una mamá como la que tenemos nosotros, como lo que nosotros vemos normal. Porque por lo general ahora las mamás no te enseñan eso, te dan libertinaje, te dan ujú. libertad para que hagas lo que quieras, te drogues. Ninguna mamá te No dice, te hey, prohíbe. claro, eso no está bien. Entonces, Mm, pasando por eso, como el tío y la tía tenían, sí, valores cristianos, pero tenían comportamientos diferentes, porque la tía, o sea, tu mamá iba a la iglesia claro. y tu papá no iba a la iglesia. ¿En algún momento eso te llevó a alguna confusión a nivel personal? Después que saliste tú ya un poquito más adulto al mundo, conociste gente, tuviste amigos, ¿te llevó Mm, a algún tipo de choque cultural el ver que otras mamás no eran como tu mamá, que no tenían los mismos valores cristianos? claro, lo que me pasaba a mí, por ejemplo, cuando yo empecé a salir, cuando uno ya empieza a tener conocimiento de las cosas, es más adolescente, más ya sabe cómo es el mundo, se puede decir. Claro, uno tiende a comparar cómo son las familias. Y tenía, no sé, compañeros de curso que, no sé, pues llegaban los papás, eran papás curados, mamás que eran separados, Claro. y mis compañeros sufrían. Tú los veías que ellos sufrían porque estaba la falta de algo, que es tan importante en un hogar que esté el papá y la mamá. Es muy importante. A veces se menosprecia eso, pero en la actualidad es muy importante que el padre y la madre estén juntos. Para que los hijos, que cuando yo era niño, siempre vi eso. Y eso me ayudó mucho a
a que cuando yo salí al mundo, a la calle o al trabajo, al colegio, claro, me ayudó mucho que mi fe estaba fundamentada. Yo no era cristiano, pero sí algo en mi corazón, podemos decir una emoción o un sentimiento, sentía de que alguien que me viniera a hablar de otra cosa, no sé, pues me hablaban testigos de Jehová, mormones, mi base fundamental era Cristo. Mm. Lo que mi mamá me decía, Lo era lo que yo, comparabas y decías, hey, lo que tú me estás diciendo no es no es así, claro, y correcto. decía, no, es Cristo el que te lleva al Padre, siendo yo una persona, como dicen los hermanos de la iglesia, un neófito, Claro, que no sabía nada, pero sabía de que el único camino a Dios era Cristo. Y alguien me preguntaba algo y yo decía, sí, amigo, es Cristo el que te puede salvar, yo no siendo cristiano. Tú no puedes hacer nada, es Cristo el que muere por ti. Si tú no aceptas a Cristo, estás muerto. No tienes salvación, no puedes llegar al cielo. Existe el cielo, existe el infierno. Tenía todo eso muy claro. Y eso es gracias a haber nacido en un hogar cristiano. Y ahora ya más de adulto, ahora puedo entender que no. Pues que era la misericordia de Dios la que a uno lo mantiene y lo va a traer a Cristo. Porque yo no llegué porque yo quise. claro. Ahora entendemos eso, pero en ese tiempo no. En ese momento, siendo, como tú dices, bien dices, neófito de la Sí, Biblia, aún así, yo siempre recalco en los podcasts con los muchachos, es que nosotros, si no bien no leíamos la Biblia, nos leían la Biblia mucho. Entonces, seguramente algo de ahí, de eso, quedaba en nosotros. Y eso es lo que mantenía nuestro corazón en un camino. ujú, Claro, como tú dices, la confusión a veces viene porque otras personas vienen a enseñarte cosas distintas y uno trata de decir, "Hey, mira, contrastar, ¿qué será verdad?" Y lo bueno es que en ese momento, bueno, ahora uno lo entiende que era Dios trabajando en la vida de nosotros, ujú, uno lo puede entender, pero en ese momento uno se aferraba a lo que decía mi mamá, ¿no? ujú. Es que a mí mi mamá me enseñó que es Mi así. familia, Claro, toda mi familia era cristiana. Por ejemplo, llegaban los fines de semana, llegaba toda la familia, llegaba mi tía, mi abuela, mi tío, llegaban todos a la casa y todos se reunían en un día que era el día domingo. Y ese día, yo no siendo cristiano y ya siendo ya un adolescente, puede ser, que llegaban todos y era todo el día en la iglesia. Tenían una religión, podemos decir. sí, Que ellos eran religiosamente, sagradamente. Mi mamá decía, hijo, usted no me invite, si cuando usted se case, tenga su hijo, no me invite a nada un día domingo, porque el día domingo es del Señor. trate de casarse un sábado. Claro, claro. Y eso para nosotros era, sí, Sí, es verdad, es así. Y yo después más adelante, ya casado y todo, y yo conversaba eso con mi mujer y le decía, ¿sabes qué? Nosotros no podemos hacer nada un domingo porque mi familia es cristiana y ellos sagradamente el domingo lo utilizan para Dios, porque así es. Y así era como nos habían criado. Y eso muchas veces afecta a las personas, la afecta en su vida más importante quizás que en la familia. sí, Los afectos, el cariño a la persona que está sufriendo, a un familiar que está sufriendo, de repente lo dejan de lado por hacer su religiosidad. claro, sí, eso pasaba mucho. Nos invitaban a algún lado, íbamos a algún lado y los días domingos era claro que no, mi mamá, mi papá, Claro, la tía lo mismo sí, que no pasaba iban a ahí. estar. O sea, Mm, uno podía ir, pero los papás no iban a participar. claro. Y yéndolo un poquito más allá, eso fue parte de tu infancia, porque Mm, tuviste todos esos contrastes que tuviste mm, que entender también y comprender. No sabías por qué te ibas parado a algún lado, pero ahora lo puedes comprender por claro, qué tomabas ciertas decisiones. sí. Y eso ya yéndonos a cosas más grandes. Y yéndonos un poco más al tema de cómo fue que te empezaste a tener como ese choque de decir, oye, ¿sabes qué? Si este es el camino de la verdad. Cristo es la verdad. ¿Qué experiencias te llevaron a cuestionar la fe y a querer tener como un cambio en tu vida y tener una relación más profunda acerca de Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Porque siempre hay algo Claro. que te impacta y te dice, "Ey,
creo que estoy yendo por el camino equivocado. ¿Qué evento en tu vida puede haber sido? Mira, yo creo que fue un proceso. No fue algo directo, fue un proceso. Desde que yo era niño puede ser. Porque siempre tuve eso en mi corazón de me gustaba lo que era, puede ser místico, me gustaba el tema de los muertos, me gustaba el tema de, yo cuando iba al colegio iba al cementerio, me gustaban esas cosas. Siempre tuve una relación muy cercana como Con lo espiritual. con lo espiritual. Ya. Claro, me gustaba y me gustaba escuchar predicadores y imaginarme cosas. Después tenía sueños, se los contaba a mi mamá, se los Sí. contaba todo y eran cosas increíbles para mí. ¿Tuviste, disculpa que te interrumpa, pero tuviste experiencias así como espirituales de más Claro, pequeño? Como sí, que uno decía, hoy siento claro. que se me Oh, subió el muerto. sí, muchas experiencias. Yo creo que mucha gente las tiene porque el mundo es un mundo que está dominado por Satanás, por huestes de las tinieblas, por potestades del aire. Y obviamente hay cosas que pasan. Pero nosotros, por ejemplo, cuando uno es niño, claro, uno se imagina cosas, muchas veces es la mente de uno que trabaja en cada persona, pero sí, obviamente uno tiene experiencias, puede decir, místicas. Pero en sí esas cosas para mí eran solo sueños o experiencias, que después con el tiempo uno empieza a comprender y decir, eso no tiene nada que ver con lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. No tiene nada que ver. Por eso yo te digo que es un proceso, que es una vivencia desde que yo creo que desde que nací hasta ahora. ¿Por qué? Porque yo iba a una iglesia que era la Unión Cristiana, donde se enseñaba una doctrina que era por lo que tú hicieras, que tenías que dejar esto otro. Y uno escuchaba, si uno estaba ahí, escuchaba esas cosas. Y ves que mi mamá llegaba y me decía, hijo, mira, tú tienes que dejar el mundo porque aceptar a Cristo y todas esas cosas, uno va agarrando temor. Decir, no, me gustaba, yo era fanático, ultra fanático de la U y decía, no, Acérrimo. yo no dejo la U, decía yo, no, imposible. Y otras cosas que están en la mente, Sí. que son ocultas para los demás, pero que uno sabe que las tiene. Y decía, no, imposible, yo no podría nunca aceptar a Cristo y dejar todo esto. No, eso es para valientes, decía yo. Y con eso yo trataba de alejarme. Como Porque, de poner una barrera entre porque claro, pues te hacían sentir una presión, pues no, como que no podías ser tú. Y el Evangelio uno ahora comprende que no es que te impongan límites, sino que es ser libre en Cristo y que tu salvación descansa en Jesucristo. Sí, porque te hacen como, de cierta manera, convertirte. Bueno, muchas iglesias Convertirse, claro. te convierten, pero no por amor, sino que por miedo. Mira, yo tuve una experiencia el año 2003. ¿No? Yo tenía 18 años y tocó un evento de Dorcas que se llamaban en esa iglesia, que es en Puente Alto. No. Y claro, estaba ahí y yo fui más que nada por copuchar, porque obviamente uno va por las mujeres, claro, habían hermanas. Sí. Mi mamá me dijo, hijo, vaya, acompáñanos. Ah, ya, vamos. Y claro, ahí empezó a predicar un hermano y siempre en el último día se hacía un llamado y el hermano que todavía está en la iglesia ahora empezó a hacer su llamado, venga Cristo, venga, venga. Y ¿sabes qué? Es tanto lo que uno siente, la emoción, y yo sentía que ese hombre me hablaba a mí, me decía, ven, y con su mano me hacía, ven, acércate a Cristo, y era un puñal así que me llegaba al corazón. Yo recuerdo que tenía pulseras de la U y empecé a sacármelas. Dije, no, yo no puedo seguir en esto y quiero dejar esto y seguir a Cristo y todo eso. Y vino una hermana de la iglesia esa y me dice, oiga, pase adelante, Jesús lo está llamando. Y yo la miro y le digo, ¿qué me está hablando usted? Le digo, y como que reaccioné. Ya. Como que estaba, como que no te sé, sacó del trance. estaba como en un, Estaba como en un trance, ¿eh? yo creo, así Sí. como que si tengo que pasar y todos llorando y pasaban las personas y pasaban y pasaban. Y yo dije, no, yo no, déjeme tranquilo, le dije yo. Y prácticamente me paré del lugar y me fui a la puerta. Y ahí me quedé. Y salí.
Y vi como todos pasaban para adelante, para adelante. Ya. Y fue algo increíble porque yo lloré mucho ese día. Llegué a mi casa, me acosté y me sentía tan bien, como cuando uno llora, como que se expulsan hartos sentimientos. Sí, Y me sentía muy bien, muy tranquilo, más liviano. más liviano. Y claro, uno tiende a pensar, claro, esa era la presencia de Dios, dije yo. Y claro, uno se queda con eso. Y la verdad es puro emocionalismo lo que uno siente en ese momento, porque yo seguí igual después, seguía en mi forma de ser, seguía en mi forma de actuar, era una persona que me decían algo, me enojaba, iba en la calle buscando pelea, me ponía las camisetas de la U solamente para pelear con la gente, me subía a la micro a pelear con la gente, me topaban, me ponía a discutir. Y esa es la actitud de un hombre, de un pecador, de una persona que está lejos de Cristo. Una persona que no tiene paz con ella y tampoco quiere dar Claro que paz a otro. no tiene paz, justamente, no tiene paz. Y claro, eso me marcó igual ese momento porque yo dije, no, yo nunca voy a ser cristiano. ¿Por qué? Porque en esta iglesia, Unión Cristiana, te decían todo lo que tenías que hacer. Y no, yo dije, nunca voy a ser cristiano porque no puedo dejar el mundo. No puedo, imposible, no puedo agradar a Dios porque si en mi mente estoy pecando. Mm. Y claro, ahora uno entiende muchas cosas, pero todo eso en base a un proceso, no hubo un momento exacto. Ya. Si puedo decir un proceso, mira, yo igual comencé a trabajar con mi cuñado, con Danilo, empezamos a trabajar el mueble, él me empezó a enseñar lo que es como la tapicería y empezamos a tener una relación más cercana que no la teníamos antiguamente, que era más que nada porque era el esposo de mi hermana y eso nomás. Sí, bueno, como Normal, cordial. justamente, porque uno debe ser cordial, a pesar que yo no era cordial. Con ninguno de mis... Ellos lo deben cuidado. saber. Cordial no era. Pero claro, empecé a tener esa cercanía con él, más que nada porque yo lo quería pillar en algo de que se equivocara, en algo de la palabra, y yo le preguntaba cosas, como con la maldad. ¿Cachai? Y ahí conversaba, y él empezaba a decir cosas. Esto te hablo del año 2021, por ahí, 2022. Ya. Y yo le decía, oye Danilo, ¿y qué pasa con esto? Y él me empezaba a explicar cosas. Y yo quedaba así como... Y un día me dijo algo que a mí me marcó. descolocó, me descolocó. Me dijo, oye, pero... Yo le dije, pero si Jesucristo murió por todos, le dije yo. Y me dijo, ¿cómo eso? Jesús es el que elige, a lo mejor no murió por todos, me dice. Me dice, a lo mejor murió por algunos, ¿no? Y yo quedé así como, ¿qué estás hablando? Le dije yo, estás hablando pura lecera. Así como que este hombre está loco, dije yo. Le dije, llegué a mi casa, hablé con mi señora, le dije, Nati, ¿sabéis qué? El Danilo está hablando pura lecera. Le dije yo, no sé qué le pasó. Cambió. Le dije, lo que tiene que soportar mi hermana con este hombre, dije yo, de lo que está hablando? Y eso para mí fue chocante. Y después le seguía preguntando cosas y claro, me empezaba a decir cosas que no tenían nada que ver con lo que, Con lo que uno venía de atrás. de lo que uno había aprendido. Y yo decía, este hombre no sabe, no, está bien lo que dicen los demás, Sí. que la teología que él estaba estudiando estaba mal. Estaba muy mal porque se estaba yendo o desviando del camino. Eso es lo que uno pensaba, pero en realidad no era así. Aunque al principio, de cierta manera, se estaba yendo en contra como de las bases fundamentales de lo que uno había aprendido en la iglesia, Claro. que son como las iglesias normales. O sea, las iglesias que tú siempre vas a encontrar acá, me imagino que en toda Latinoamérica, son más o menos como con la misma base, Claro. de una estructura bien marcada, de cómo hay que vestir, de qué es lo que hay que hablar y de cómo se debe adorar a Dios, Claro. que son como estructuras bien marcadas. Entonces me imagino la sorpresa tuya encontrarte con Sí, Danilo una que está persona que hable hablando. cosas súper extrañas para mí. Yo tenía una forma del cristianismo y que venga una persona y diga otras cosas que, claro, ahora entiendo de que cuando Cristo te revela las cosas, te abre tu mente,
entiendes. Claro. Por eso la palabra dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Pero los que no oyen su voz porque no son de su oveja. Claro, si no fueran sus ovejas no lo Claro, escucharían. y claro, yo entendí eso y ahora entiendo muchas cosas más porque aparte del aprender la Biblia te enseña el verdadero carácter de Dios. Cómo se le manifiesta a los hombres, de qué manera Él puede cambiar tu vida, que no es que uno le pida a Dios, le pida porque uno demanda a Dios. Claro, como Pero fuera un cosas, saco roto. pero las cosas no son así, pues no son así. Uno no puede estar demandándole a Dios si Él es el dueño del universo. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. ¿Quién? Siempre se me viene Job a la mente y digo, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Quién soy? Y eso para mí me ha marcado. Yéndonos a ese punto, tú hablabas de que hubieron cosas que te abrieron los ojos, que te hicieron entender. Entender, claro. Puntualmente fueron muchas cosas las que te llevaron a entender, o como me contaste recién, un momento en que el Danilo te dijo, quizás no murió por todos. Eso te llevó, Me cuestionó. te cuestionó. Me cuestionó, claro. ¿Qué crees tú que fue como un punto de inflexión entre la vida que estabas llevando antes y la vida que estás llevando ahora que te llevó a entender o a abrir los ojos en cuanto a cómo se practica realmente el cristianismo? Yo creo ahora personalmente que no fui yo. Fue Dios el que obró en mi vida y que me puso en los lugares correctos para que yo entendiera. ¿Por qué te digo esto? Porque hubo un momento, mi señora empezó a ir a una iglesia, a la iglesia no cristiana, donde iba mi mamá, toda mi familia, y pasó un evento difícil. Pasaron problemas, dificultades, y ella igual se sintió mal. Y Dios permitió que nosotros, o por lo menos yo, estuviera ahí con mi familia. Yo por lo menos no era cristiano ahí, pero yo acompañaba a mi mujer porque quería que ella se sintiera acompañada por mí, que no fuera sola. Para hacer feliz a tu mujer ibas Claro, por acompañarla, Claro. porque igual yo no le hacía, ¿cómo se dice?, asco a la iglesia, porque siempre fui de la iglesia. Y la acompañaba. Aparte conocía a todos los hermanos me conocían a mí de niño. No era un algo extraño. No era algo extraño para mí, pero para ella sí. Por eso yo la acompañaba, ella me preguntaba cosas a mí y yo le hablaba de lo poco y nada que sabía, y para ella era impresionante. Imagínate, ella viene de un hogar que no era cristiano, su mamá católica, su papá testigo de Jehová, totalmente diferente su Dios, vida. sí. Su vida era totalmente distinta, pero Dios hace la obra. Dios no hay destino, no hay suerte, es Dios el que mueve todas las cosas y las pone en su lugar. Y me pasó eso a mí de que yo justo fui ese día a la iglesia, justo escuché cómo se refería ese hombre, de las personas, que no parecía un líder. Y eso para mí también fue, por eso te digo que fue un proceso. Fueron varios puntos los Esas que... cosas me empezaban a marcar. Pasó eso, vi a mi mujer triste en la casa, yo como fui con esa persona y me paga así. Ella como recién cristiana, meses. Claro, y cuando uno está recién, me imagino, convertido, está con el... Todos hablan del primer amor. Claro, se ¿cierto? cuestionó, dijo, ¿cómo este hombre me habla así? Si es un hombre que supuestamente es un líder, me dice esto, ¿por qué no me llama en privado? Que es lo que haría no solamente una persona de Dios, sino una persona que es correcta. Claro. Cualquier persona que te quiere felicitar, lo hace en público, Sí. y el que te quiere retar, si tu jefe te quiere retar, te llama a un espacio donde Sí. estén los dos solos y te dice, oye, ¿sabéis que esto otro? No, este hombre desde, como puede decir, desde el púlpito prácticamente empezó a decir, usted era así, después cambió así. Y eso para mí fue impactante. Yo como no era cristiano, pero sabía las bases cristianas, que gracias a Dios pasó así porque yo hubiera hecho algo en ese momento. Pero no lo hice por temor a mi mamá, que ella siempre me inculcó algo. Y también la misericordia de Dios, porque no permitió que uno hiciera algo más. Claro. ¿Te das cuenta? Y claro, después llegué a mi casa y ahí empecé como a alejarme de esa doctrina. Y empecé a escuchar a otro tipo de predicadores y empecé a ponerle más atención a lo que hablaban mi cuñado, ya mi hermana, mi otra hermana Solange, mi otro cuñado, y uno empezó a entender las cosas, como que me pasó eso, que la mente se me abrió.
y cada vez que escuchaba algo era todo nuevo para mí. Empecé a escuchar predicadores que nunca había escuchado y que nunca pensé escuchar. Y claro, empecé a cuestionarme muchas cosas. Yo tenía muchas dificultades en mi hogar desde cuando uno se casa y sale al mundo verdadero, que le digo yo, porque cuando nosotros somos solteros Claro. es una maravilla. La verdad que sí. Vive sin preocupaciones, sin temor, sin necesidad, porque uno está solo, no vela por nadie. Estás solo en tu mundo. Si te pasa algo, te da lo mismo, porque nadie te va a llorar. O bueno, sí te van a llorar, pero uno siente que no es lo mismo. Por ejemplo, lo que me pasaba a mí, de que cuando me casé tuve dificultades económicas. Ya mi mujer ya no dejó de trabajar, me empezó a faltar plata para fin de mes, tenía que hacer las horas extras para allá, trabajos para acá, no alcanzaba, los hijos también demandan tiempo, la mujer también demanda tiempo, y todo esto para un hombre es una dificultad. Por eso yo creo que hay tanto matrimonio ¿Fallido? o tantas separaciones, porque uno no soporta de repente toda esa carga emocional, de presión, Mucha presión. mucha presión de parte no solamente de tu familia, que es su responsabilidad, sino más que nada del entorno. El entorno que te juzga muchas veces por tus actos y sin saber el contexto de lo que tú estás viviendo en ese momento. Y a mí me empezó a pasar eso. Dios empezó a tratar mi vida de esa manera. Yo veía que era insuficiente lo que yo estaba haciendo, no tenía paz en mi vida, no tenía tranquilidad, siempre estaba angustiado, siempre tenía problemas y todavía los tengo, pero ahora tengo algo que me ayuda a escapar de esos problemas, tengo la solución, tengo a Cristo, que Él es el único que a nosotros es nuestro ayudador en momentos de dificultad, pero en ese momento no lo tenía. No lo tenía y pasaban problemas a nivel familiar, a nivel matrimonial, que son los más complicados. Y claro, todo eso comenzó a trabajar mi cabeza, mi mente, pero yo nunca le di el lugar a Dios. Nunca se lo di. Pero gracias a Dios, o gloria a Dios, que mi mujer, Dios la llamó a ella y ella empezó a tener, imagínate, ella que venía de un hogar que no era cristiano. Igual que rara la vuelta. Qué raro, claro. Porque siendo que tú viviste en un Yo mundo... debería haber sido, ¿sí o no? Sí, pues tú naciste en todo un ambiente cristiano y alguien que no nació en un ambiente cristiano, sino que en otro... Bueno, igual nace del cristianismo, la otra vertiente, Claro. pero no es la misma educación, me imagino. No te le Entonces, hablaba de Dios nunca a ella. Ella me preguntaba cosas, pololeábamos, íbamos a la plaza y de repente escuchábamos predicadores y decían, pero ¿y por qué dicen esas cosas de que las personas buenas se van a ir al infierno? Me decía. Y claro, yo en mi ignorancia le decía, sí, Nati, hay dos caminos. Hay dos caminos, la verdad y la vida y la muerte, que está Cristo o está el diablo. si te portas bien vas al cielo, si te portas mal vas al Yo le decía, infierno. tú no puedes escapar de estos dos señores, le decía yo. O Sí. estás con Cristo o estás con el diablo. Y le decía yo, tú y yo estamos con el diablo, porque no estamos con Cristo, le decía yo. Sí. ¿Y cómo eso no impactaba mi vida? Es porque Dios aún no trabajaba en mi corazón, no abría mi mente. Porque si Dios no lo permite, tú puedes estar hablando, la verdad está ante tu ojo y no la vas a entender. De hecho, la verdad estaba saliendo de tu boca De y la boca y no la y escuchaba. no la entendía. Sí. Porque eso quizás puede ser lo mismo que vivieron los fariseos, que vieron a Jesucristo y no quisieron la luz. Ellos quisieron seguir en su oscuridad. Claro. Y yo decía lo mismo, yo decía, no, yo no puedo dejar esto otro. Claro, ciertas cosas No del puedo, mundo que no podía. claro, la oscuridad no la puedo dejar. Claro. Prefiero la oscuridad antes que la luz. Claro. Siendo que la luz estaba en mi casa, yo llegaba a mi casa y uno, hola mamita, ¿cómo está? Y se empezaba a conversar y siempre se terminaba que Dios, que el infierno, que Dios aquí, que Dios allá. O sea, no tenía escapatoria por ningún lado. ¿Tú sientes que de cierta manera habían dos Pedros en ti?
uno que era el que se comportaba afuera y uno que el que cuando estaba en la casa. Porque se ven, por ejemplo, se ven dos ambientes muy marcados afuera y dentro de la casa. Claro. Cuando es un ambiente cristiano, y yo creo que el ambiente cristiano es el mejor ambiente en el que se puede crear un niño. Mm, Y cuando tienen las bases bien, oye, unas bases bien fundamentadas, el mejor ambiente dentro de lo que es afuera, porque uno salía y afuera, no sé, pues está la gente que dice garabato sí, y en nuestra casa nos dicen era garabato. impresionante cuando uno Entonces, salía y claro, escuchaba entonces garabato. uno se asombraba, o sea, Mm, gente, no sé, papá golpeando a su señora, a los hijos, cosa que yo no viví cuando chico. Entonces, a mí me pasaba mucho que confrontaban esos dos personajes que habitaban. Era uno como me comportaba afuera y otro como me comportaba dentro. claro, uno se No sé tenía si que, a ti te ocurría algo parecido. claro, uno se tenía que comportar en la casa. Un día estábamos con mi hermana leseando, estábamos escondidos. Mi papá dormía en la pieza grande, podemos decir, y estábamos escondidos detrás de un muro y empezamos a decirnos garabatos, pero despacito, Ya, cosa que no escuchara mi papá. Y mi papá nos escuchó. Y mi papá, no siendo cristiano, y dijo: ¿qué están haciendo ustedes ahí hablando grosería? Y era porque ese ambiente, ahí en esa casa, no se decían garabatos. claro, Y uno, gracias a Dios, uno tenía temor de eso. Que después al salir, uno tiene temor de decirlo. De claro. hecho, yo cuando decía, me sentía mal. Pero ya después, como el pecado ya mora en uno lo dice sin remordimiento. ¡Ah! Claro, cuando uno sale recién de la casa limpiecito, se mancha la zapatilla con barro y mira y dice, ah, pero me manché. Pero ya después cuando Claro, ya hay tres, cuatro manchas de barro ya ya no te importa ya. da un poquito lo Y mismo. así era, pues nosotros nos comportamos, por lo menos yo, uno se comportaba súper mal en la calle y en la casa un pan de Dios. Claro, sí, Y está mal eso porque uno tiene que ser de la misma forma en en la todos casa, lados. claro, pero en ese tiempo, como uno vivía en un hogar cristiano, no iba a estar diciendo grosería en mi propia casa, donde estaba Sí. mi mamá. Igual es por un respeto más que nada. ¿Y no te dio de alguna manera con tus amigos que todos tenían una forma de comportarse, tú ser distinto, en el sentido de que todos decían grabados, pero yo no? ¿No te sentiste un poco a veces como discriminado, que se burlaran de ti por la creencia de tu mamá? Es que cuando era más chico no me daba cuenta de eso. Eso, por ejemplo, me pasa ahora. Ahora que cuando tú puedes decir, te conviertes o ya eres un seguidor de Cristo, eres cristiano, la gente te mira diferente, te juzga, Espera un comportamiento diferente espera un también. comportamiento distinto. Claro, mi trabajo, obviamente mis compañeros se dan cuenta de las cosas, pero uno como cristiano, yo he aprendido que uno debe ser como es, ¿no? Y Uno no puede fingir. en tu trabajo, claro, uno no debe fingir. En tu trabajo me imagino que debe ser difícil de llevar estos dos mundos porque tu trabajo es de confrontar personas. Claro, O sea, y es difícil, claro, es claro, tú difícil. trabajas de guardia de seguridad y eso es complicado, sobre todo en un ambiente hospitalario, que Sí. hoy en día en Chile está súper complejo ser Llegan guardia. personas muy molestas y uno, claro, ¿Cómo conjuga eso mira, tu com- me pasa mucho de que me enojo mucho. Me enojo mucho con la gente, me enojo mucho con las personas y trato de estar tranquilo porque yo soy de un carácter muy impulsivo y gloria a Dios que entró a mi vida porque Él ha moldeado un poco mi carácter desde este poco tiempo. Claro, no es un cambio rotundo, pero sí en ciertas situaciones me trato de comportar como se comportaría Cristo. Pero nosotros sabemos que es difícil, pero lo Claro. trato De imitar? de hacer, pero no muchas veces lo puedo lograr. Mm. He tenido confrontaciones con personas, dificultades, pero más que nada yo creo que uno como cristiano en un lugar, por lo menos en mi caso, en mi lugar de trabajo, mis compañeros son súper respetuosos. Pero sí la gente te pregunta cosas. Oye, ¿y tú haces esto? ¿Y tú haces esto otro? Claro. Me pasó para los Halloween. Mis compañeros saben que soy cristiano y justamente traigo unos compañeros, los llevo a su casa y viven cerca de mi casa. Y claro, en la conversación me dijeron, oye, ¿y tú, ustedes celebran Halloween o no?
Y uno sabe que esa pregunta Sí, viene desde bien. el mismo diablo. Es un poco lo que tú hacías ahí con el Danilo, ¿no? Claro, lo Como que que uno, te está dando vuelta la tortilla y ahora ellos te hacen claro, preguntas para ver si caes. para ver qué es lo que voy a decir, yo creo Claro, más que nada. A ver qué va a decir este hombre que dice ser cristiano. claro, Y claro, y uno tiene que tener respuesta. Por eso el Señor nos llama y nosotros estamos aprendiendo que debemos ser maestros. claro. Tenemos que saber lo que vamos a hablar. Mm. No puede llegar alguien y yo decirle cualquier burrada. Sí, No, oye, sí, yo celebro Halloween porque aquí, no, pues no puedo. claro. No puedo ser partícipe de algo que no va acorde con lo que yo creo. Sería mentirle. No, si yo celebro, o sea, visto a mi hija, pero en mi casa nomás. No. Yo fui claro y les dije, yo no celebro eso que no es partícipe, no es algo de Cristo, no es algo que se celebre y se celebra a Cristo. Yo no estoy celebrando nada que enaltezca a Cristo acá. No, esto es una fiesta del diablo, Claro, es o como la fiesta pagana. satánica, puedo decir. Claro. Pero soy claro en eso. No voy diciendo, no, es que sí, a lo mejor, no. Por costumbre lo celebramos, pero yo no creo. No, claro, fui claro en eso y la gente queda así como, pero igual tu hija son chiquititas y Claro. te meten los niños. Sí. Pero tu hija son chiquititas, ¿por qué no? Es que no, es que en mi casa yo no celebro Halloween. No es para mí una fiesta que yo como cristiano debo celebrar porque yo no puedo ser partícipe de la obra de las tinieblas. ¿Y qué están celebrando ahí? Le dije yo a mi compañera, están celebrando a los muertos. Y yo no tengo por qué celebrar a los muertos, pues si yo sirvo a un Cristo que es de vivos, Mm. no de muertos. O sea, ahí está como que no junta ni pega. Claro, es como mezclar agua con aceite. Claro, No- y la no se y la mezcla. gente, por ejemplo, también tengo otro compañero que es católico y siempre me está hablando de, yo soy bautizado por las aguas ya cuando era niño, así que yo soy salvo. ¿Por qué tú me dices que yo no soy salvo? Y así estamos todos los días discutiendo, Sí. pero en buenos términos porque es una persona mayor y él me dice, tú no me vas a sacar de mi doctrina que yo tengo de años. Y yo le digo, no, yo no lo puedo sacar a usted de su doctrina. Es Cristo el que abre el corazón y la mente de las personas. Y él me dijo una vez algo. Su hija es de la Adventista. Ya. Él me dijo, ¿sabes qué, Pedro? Tú tienes algo, no es para agrandarme ni nada, pero me dijo, tú tienes algo que es muy bueno. Me dice, sabes escuchar. Porque conozco muchos evangélicos o cristianos que creen tener la razón. Y tú siempre me hablas con sencillez, con amabilidad, y me tratas de explicar tu religión, él dice, de buena manera, y no tratas de imponérmela. ¿Y sabes qué? Yo creo muchas veces que sí tienes la razón, pero yo no voy a cambiar mi doctrina. Claro. Y es una cosa más de costumbre más que de creencia. Ellos tienen una religión más que Claro, nada. sí. Sí. Y la verdad que uno siendo cristiano es muy difícil. Es muy difícil porque el mundo te tienta en todo momento. Claro. Te prueban. Sí. Te prueban cuando eres cristiano, te prueban constantemente a ver qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a decir. Te molestan muchas veces y uno tiene que decir muchas veces que no, porque esto no es así y de repente da temor. Mm. Que me ha pasado muchas veces que hay compañeros que me dicen, no, pero es que los gays y los homosexuales van a entrar, son personas que necesitan igual amor de Dios y todo eso, ¿cómo Dios no los va a amar? Y no, Dios no ama a los pecadores. Solamente Dios tiene hijos, no tiene hijos adoptivos, Claro. tiene hijos. Y nosotros somos hijos de Dios. Y el Señor dice que no hay unión entre las tinieblas y la luz y los homosexuales no van al reino de Dios. Y es lo que la Biblia dice. Y nosotros debemos defender eso y cuesta mucho porque el mundo está así. Sí. Y volviendo un poco parece que estamos listos ya para que venga el podcast normal de la EBI a hablar ciertos temas. Porque ahora vamos a volver un poco más a tu testimonio. Y quisiera saber cómo ha sido ese cambio, pero sentimental. En ti, ¿tú sientes que hay un cambio, pero más emocional dentro de ti? ¿Ha ido cambiando? No sé, ya eres más sensible a ciertas cosas me dijiste de la Biblia, que antes entendía, o sea, antes no entendías y ahora ya puedes entender. ¿Sientes que ha ido un cambio dentro de ti más que externamente?
Mira, estamos delante del Señor aquí y siempre uno tiene que ser claro y decir, yo no leo la Biblia todos los días. Me cuesta mucho, me cuesta. Anoche estábamos con mi esposa estudiando lo que íbamos a hacer hoy día, de los textos bíblicos y todo eso, y me empezó a dar un sueño. El día anterior Sí. también Ya. dije, voy a leer la Biblia y después voy a orar. Sí. Me puse a ver tele y no pude. El día anterior dije, lo voy a hacer, y lo hice. Leí, oré. Pero no se puede todos los días, como que uno está constantemente en una lucha. Es una lucha tremenda, como que te da sueño, lees y no entiendes nada, Sí. y dices, no, yo no puedo, no soy para esto, y te empezáis a cuestionar que por qué no puedo entender. Y claro, es porque uno tiene que tener el corazón dispuesto. Cuando el corazón no está dispuesto, es imposible, porque, por ejemplo, me pasa, o me pasaba antiguamente, que para mí era fácil sentarme y, no sé, jugar un rato de PlayStation y no venía ni un problema. Pero en No, no cambio te ahora daba sueño. no me daba sueño, pero en cambio ahora tengo tantas dificultades, podemos decir, económicas, y siempre está ese choque. Y mis pensamientos están siempre en eso. No le doy la prioridad a lo que realmente es, que es leer la palabra, conocer a Dios y todas esas cosas realmente me influyen porque si tú no lees la Biblia, nunca vas a entender las cosas Sí. y nunca vas a saber cómo actuar en ciertas dificultades. Pues si, en cambio, si ya tienes un conocimiento bíblico grande, por lo menos sabes que no, me pasa esto ya, pero tengo a Dios que dice esto en su palabra y todo. O para hablarle a alguien, que es para lo que estamos hechos. Tú sientes, hablando de las cargas, no físicas, no peso físico, sino que un peso emocional, que antes me contaste que después que te casaste, empezaste a tener muchos problemas económicos, también Mm, problemas de convivencia y que eso te generaban sí, cargas, pero eran más emocionales. Después de conocer a Cristo y empezar a convertirte en seguidor de Cristo, esas cargas sientes que las puedes manejar diferente porque me imagino que las sigues teniendo. O sea, uno se convierte en Cristo, a Cristo y ya deja de tener problemas, no funciona así. ojalá fuera así. Ojalá fuera así, pero no Parece que funciona. el doble de problemas. Sí. Pero ¿cómo tú manejas esas cargas? ¿Sientes o sea, sientes que es peor o cómo lo haces? Mira, la verdad que por lo menos en mi caso, gracias a Dios, tengo mi esposa, que el Señor es sabio cuando dice, Una mujer idónea. no es bueno que el hombre esté solo. Sí. Es sabio porque cuando tú estás solo enfrentando tus problemas y no tienes un apoyo físico o alguien que esté ahí que te diga, mira, ¿sabes qué? Podemos hacer esto para solucionar ese problema que tienes. Chuta, es Sí. una ayuda idónea, como dijiste. Es una ayuda. Y Porque aparte que es a veces muchas cristiana, mujeres son cargas más que... aparte mi mujer es cristiana y ella también tiene sus errores, se equivoca, pero cuando hay un corazón regenerado, hay un arrepentimiento de las cosas que tú haces mal. Por ejemplo, si ella se equivoca en decirme cosas o en hacer algo que me molesta, llega un momento que, mira, discúlpame, que eso es tan importante en un matrimonio, pedir perdón, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto. Reconocer. Reconocer es muy importante en una vida matrimonial. Yo llevo apenas 5 años de casado, pero ya con mi mujer nos conocemos desde el año 2011. Imagínate, ya son muchos años. Y claro, para mí ella ha sido fundamental en mi caminar cristiano porque que no tenga una mujer cristiana eh, sería más difícil. Sería todo más difícil porque en sí, cuando uno tiene una mujer que te ayuda, como te decía, todo es más fácil. Y bueno, a la verdad el tema de los problemas matrimonial y todo son cargas muy pesadas porque tienes una responsabilidad. Yo muchas veces le digo al Señor, tengo una responsabilidad tan grande con Agustín, con Florencia, con Isabela, porque soy yo el que tengo que guiarlos por el camino de la verdad y tengo que predicarles con el ejemplo.
no solo con las palabras, sino con mis actos. ¿Cómo soy yo en la casa? Porque yo puedo demostrarle a todos aquí que soy un super papá o buen hombre, pero mis hijos son los que me van a juzgar después como fui como papá. Si vos los que te ven dentro del hogar son los que te van a juzgar Claro, cuando fuera del cuando hogar. estoy cansado, cuando estoy enojado, cuando Ah. peleo con su mamá, son ellos los que ven esas cosas. Cuando hay discusiones, Sí. y ahí es cuando uno, ojalá reflejar el carácter de Cristo y decir, no, pues yo no puedo seguir así. Y apartarse o dejar que pase la tempestad y después conversar. Pero claro, ellos son los que nos van a juzgar después, po. Y las cargas que uno siente con Cristo son mucho más fáciles de llevar porque tú te apoyas en Él. Tú Sientes que tienes ya, ya siento que tengo una salida sientes a que tu problema. ya tú puedes ver que afrontas de manera distinta ya. Muy diferente porque uno tiende a a leer la Biblia solamente cuando uno está en aflicción. Tú estás afligido, tienes problemas con esto otro, y ya no aguanto más. Y la Biblia, Señor, por favor, ayúdame. Y realmente cuando el Señor te habla, porque el Señor habla, pero habla a través de su palabra, tú entiendes lo que Él está hablando, tu vida hace un giro y dice, claro, Jesucristo nos mandó a no estar afligidos, a no tener afán en ciertas cosas, como lo decían ustedes, En el podcast que yo pasado. lo vi completo. Claro, Dios nos llama a estar tranquilos, esto les va a pasar, ustedes van a pasar por el desierto, van a sufrir, porque es la vida que tenemos que seguir, porque Cristo no vino al mundo a salvar a los que ya están salvados, sino vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. O sea, todo lo que estamos viviendo ahora es gracia. Sí. Es gracias a Dios, gracias a que Él murió por nosotros. Podemos respirar. A mí nunca me ha faltado un plato de comida. Y de verdad que me ha costado porque... Ay, no quería llorar, pero no voy a llorar. Hay que tomar agüita mejor. Pero, ¿sabes qué? Mi... eh, hay personas que el Señor utiliza para que te ayuden. Como se dice, en personas que tú nunca esperas. De repente el Señor hace todo y Él me puso en un lugar quizás muy lejos de mi familia, a pesar que yo era muy cercano a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas. Pero Él me sacó de acá, me sacó como de mi nido y me llevó muy lejos, donde allá la pasé mal muchas veces. Pero ahora veo que no, porque las cosas no son tan mal, que de repente uno es el que se pone traba. Y realmente cuando uno demuestra un carácter diferente y las personas notan que tú tienes una actitud también distinta, y eso no es porque uno lo quiera, es porque Cristo está trabajando en esta persona, en este hombre que estaba muerto, Sí. y le está dando vida. Y pone, no sé, mis suegros son unas personas que no son creyentes, pero son personas que me han ayudado mucho. Yo digo me han ayudado porque yo soy el que trabaja, yo soy el que salgo a trabajar, el que traigo el dinero a la casa, y muchas veces no nos alcanzan, y ellos están ahí. De repente estamos sin nada y llegan, y nadie los llama, nadie les dice nada, y de repente llegan una caja de huevos, mercadería, yogures para las niñas, y uno como padre se siente muchas veces mal, pero a la vez te reconforta, porque sabes que esa es la misericordia de Dios, Así es. Igual, que Él nunca te va a dejar que su hijo pase en hambre, porque Así Él sabe que tú necesitas de estas cosas. así es. Pero nosotros, ¿qué debemos primero buscar? El reino de Dios. Claro, el reino de Dios y su justicia, y no lo hacemos. Pero Dios tiene misericordia de ti igual. Sí. Te da tu plato de comida, te da tu sustento, tus hijos se te enferman, pero llega un momento que se sanan. Hay personas que sufren porque sus hijos pasan en el hospital, tienen dificultades, y uno debería ser agradecido que nuestro hijo, mis 3 hijos son sanos. Andan corriendo por todos lados, Sí. molestan como quieren,
pero son sanos. Y de repente uno eso no lo ve. No agradece las cosas No agradece sencillas. las cosas tan sencillas que Dios te da por gracia. Así es. Por gracia solamente, no merecía todo esto. Tengo una mujer bonita, unos hijos bonitos, en el sentido de que son hermosos para mí, para mi vida. Porque yo llego a mi casa muchas veces cansado y, y de repente hay dificultades. Y los hijos para uno son muy importantes. Sí. Son un motor para ti. Pero en sí los hijos, uno trata de criarlos en un ambiente bueno. Pero muchas veces no se puede. Y uno ahí sufre. Y ese es el sufrimiento más grande que uno puede tener. Como- Al no darle a tu hijo un ambiente de paz. Pero cuando está Cristo en tu vida, tú sabes que tienes que hacer las cosas distintas, tienes que hacer las cosas diferentes, tienes que cambiar ciertas actitudes para que tu hijo en sí se reflejen en eso y después digan, ah, mi papá era así antes, pero después de esto, cuando conoció a Cristo, claro, cambió. Sí, ese es Tú- el mayor testimonio que uno puede dar en la vida, Los el hijos, cambio de carácter. el cambio de carácter, claro. ¿Sí? Y al- Y yéndonos a eso, ¿cómo crees que después de que fue tu conversión a ser seguidor de Cristo, eh, tu conversación con Dios? Me contabas que a veces te cuesta leer la Biblia, Mm, a veces te da sueño, también no sé cómo será cuando tienes que orar, no sé si oras, porque esas son cosas personales, pero ¿cómo crees tú que ha cambiado tu relación con Dios ahora que ya eres un seguidor de Cristo? Mira, ahora el cambio, yo creo que el cambio fundamental que hay en mi vida es que yo comprendo las cosas que leo. Y trato de cada cosa que escucho en la iglesia, de lo que se enseña, ponerlas por obra y seguir aprendiendo. Pero claro, como tú dices, muchas veces uno tiende a no hacer lo que quiere hacer muchas veces. El cuerpo tira para otro lado. Claro, parece. como que uno quiere leer la Biblia o quiere orar, pero muchas veces no se puede. O no quiere, mejor digamos, no quiere uno. Y esa es una lucha que tenía Pablo. Igual Pablo decía que él Claro. hacía lo que no quería porque el cuerpo hacía quería otra cosa Sí, y él porque quería hacer. uno quiere otras cosas muchas Claro. veces. Quiere salir, quiere pasear, quiere ver tele, quiere hacer esto otro. Y no le da el tiempo a Dios. Y yo creo que uno debe darle el tiempo que le corresponde a Dios. Muchas veces, quizás todos los días, leer la Biblia, porque así es como nosotros podemos crecer. Si la idea es ir creciendo, no quedarse Estancado. estancado en que no, ya yo sé que Cristo salva, que Él murió por mí y listo. No, pues nosotros llegar en un momento y decir que alguien venga a hablar conmigo y yo tratar y poder hablarle de Cristo de buena forma y correctamente, que ellos entiendan. Y me ha pasado muchas veces por ejemplo, con compañeros, de repente uno tiene temor de hablar, que esa es la realidad, de repente da temor decir cosas porque por lo que van a decir o algo. Y ¿sabes qué? Muchas veces me ha pasado de que uno cree que las personas son duras, pero cuando tú empiezas a indagar un poquito en la persona, se abren totalmente. Tú les dices un par de cosas y ya ellos como que es algo, por ejemplo, me pasó con un compañero que él me contaba algo de su vida y yo le dije, ¿y usted es creyente o algo? Me dice, sí, yo antes estaba en los caminos, me dijo. ¿Y de qué caminos me habla? Me dijo, no, yo creía en Dios y le oraba y le pedía y le pedía y le pedía. ¿Y qué le pedía a Dios? Le dije. No, que me diera salud, que le diera salud a mi mamá. Y yo le dije, ¿y usted cree que Dios está para eso? Me dice, sí, yo creo que para eso es Dios, para tenerlos en paz, en tranquilidad. Y yo le dije, no, Cristo no es, Dios no es para eso. Usted no tiene nada que pedirle a Dios. Usted está muerto. Así, y como yo le tenía confianza, le dije, compañero, usted está muerto. ¿Qué puede decir un muerto?
Y me empieza a decir, ¿por qué dices que yo estoy muerto? Porque sí, porque nosotros como, como pecadores estamos muertos en delitos y pecados. Y le empecé a explicar algunas cosas de la Biblia y él quedó impactado con algo tan sencillo. Y me dice, yo nunca había escuchado algo así. Y yo le digo, es que la gente muchas veces tiene temor de hablar de la verdad. Y a mí igual me da temor, le digo yo, pero sí, tú tienes que buscar a Dios, no por un tema de conveniencia, sino porque tú necesitas a Cristo. Mm. Porque tú estás muerto, necesitas vivir. Y él siempre se quedó con eso. Y siempre me está preguntando otras cosas. Un día lo invité, me dijo que iba a venir. Y es porque el Señor tiene su plan y tiene su momento para las personas, así como lo tuvo Claro, conmigo. claro. Pero conmigo fue un proceso que yo puedo decir no fue un momento exacto, sino que fue un proceso paulatino en que él me fue Fue un cúmulo de cosas que fueron revelando cosas, hasta que llegó un punto que le dije, estaba con mi mujer ese día, que fue este año, a principio de año, por enero, febrero, por ahí. Ya estaba, ya tenía, no era por dificultad o problemas, sino porque ya era, le dije a mi señora, ya soy tonto ya, como no creo en Cristo, dije yo, si es, las razones son obvias. Estábamos hablando un día y le dije, ¿sabes qué, Nati? No sé, yo lo escucho hablar y todo, ya sabes que yo estoy puro leseando, le dije yo. Estoy puro leseando, no sé por qué yo no sigo a Cristo si Él ya me tiene ya en su mano, yo creo en Jesucristo, en que Él es mi Salvador, que Él murió por mí. Yo creo en esas cosas, ¿por qué no lo sigo? Y ella queda así como, sí, que tú sabes mucho y entiendes las cosas. Y yo le digo, claro, yo las entendía, pero no las vivía. Ahora yo, claro, entiendo todo y trato de vivir eso que he aprendido, ponerlo en práctica. Que eso es lo más difícil, Sí. poner en práctica lo que uno aprende. Se va a llevar de aquí a la hora, eso es complicado. Sí, es difícil, Cambiar el carácter también, que es... Uno como recién cristiano, recién convertido, se puede decir, Sí. es muy difícil llevar una vida cristiana porque los pecados todavía están ahí, están latentes, están constantemente y vienen a tu cabeza, vienen a tu mente, vienen pensamientos que no van acorde y tú dices, bueno, me convertí, soy cristiano, ¿no? ¿Por qué tengo estos pensamientos? Y claro, tú vas a la iglesia y el que predica dice, no, es que esto es un proceso paulatino y tú vas a sentir esa lucha interna, porque es el Espíritu de Dios que está trabajando en tu vida. Y eso uno lo puede comprender viniendo al culto, leyendo la Biblia, pero antiguamente no lo entendía. Ahora sí, ahora entiendo de que es por ese motivo que uno tiene ese conflicto, porque el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón, Sí. en tu vida, en tu forma de actuar, en tu forma de pensar, en que nosotros debemos mortificar ese pecado que mora en nosotros. O sea, si hay algo que me gusta y sé que es malo, tratar de sacarlo de raíz. Por eso dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Es mejor llegar ciego Mejor al llegar reino al de ciego Dios. al rey o con un ojo que Claro. llegar con dos e ir al infierno. Sí. Y es tan real porque, y ahí está hablando de las cosas que te gustan y que están mal. Las cosas que te alejan de Dios. Sí. Y si hay algo que te aleja de Dios, es mejor pasar de largo. Dejarlo. Dejarlo rotundamente, porque si no, uno va a seguir y esto es algo que empieza de a poquito. Empezáis un poquito y yo lo digo porque me pasa mucho de que ya voy a hacer esto, pero... Y empiezo así. Y después al otro día más. Y al otro día más. Y ya digo, no, basta. Y es difícil esa lucha constante porque uno tiene lucha. Porque tú miras que la gente que está a tu alrededor puede surgir, tener más cosas que las que tienes tú, más comodidades, y tú sientes la envidia, el rencor con las personas, y tú dices, pero ¿por qué siento esto si se supone que yo soy hijo de Dios?
Y es porque tu naturaleza es así. Eres un pecador. Te gusta ir en contra de Dios. Así es. Pero claro, el hombre que ha sido regenerado se da cuenta de inmediato que ha sido regenerado porque llega un punto que dice, no, esto que estoy diciendo está, o lo que estoy sintiendo está mal. Tu misma mente te va diciendo, te confronta. La palabra, como dice, te confronta y te dice, no, pues eso que estás pensando no va acorde con No está nacido de bien. nuevo. Claro, no está bien con lo que tú profesas, ni con lo que está en tu corazón, ni tu alma. Claro, claro, me pasa eso siempre, todos los días. Y eso, bueno, cuando tú ves al Pedro de antes de convertirse y al Pedro después de convertirse, en cuanto a carácter, emociones, sensaciones, ¿qué crees que ha cambiado? ¿Qué es lo más fundamental que ha cambiado de ese Pedro de antes de convertirse al de ahora? Mira, si te soy sincero, ciertas cosas solamente. No creo que haya un cambio tan grande, pero sí puedo decir que mi carácter es lo que intento moldear a cada instante. ¿Por qué te digo esto? Porque mi mayor dificultad siempre es en mi casa, con mis hijos. Ellos son los que a mí me, me pueden llevar a sacarme De tus casillas. de mis casillas o mi mujer. Y es con ellos con los que uno tiene que ser distinto y que demostrarle un carácter acorde con Cristo, acorde con mi cambio de naturaleza. Mm. Pucha, si mi hijo me ve que soy de una forma fuera y llego a la casa y lo trato como si no fuera nada, que no le hablo, que no lo miro a la cara, que no le doy una palabra, o sea, estoy haciendo un evangelio de mentira, Claro. porque le empiezo a dar consejos a la gente que está afuera y me despreocupo de mi hijo, que es una persona que ya tiene 12 años y está en un proceso difícil. Él tiene también sus conflictos porque él también ha vivido cosas difíciles. Sí. Y es un niño que hay que saber tratar. Y mis hijas son más chicas, ellas no se dan cuenta de las cosas, pero muchas veces ellas me sacan de quicio y me da mucha rabia. Y me molesto y me enojo y yo digo, chuta, pero ¿cómo puedo ser así? Pero después digo, no, yo no puedo cargarles a ellas mi Sí, mi pues. frustración, mi enojo. Ahora ando con un problema en los pies que me ha restado un poco de calidad de vida en el trabajo y eso te va afectando. Sí. Emocionalmente te va afectando porque no puedes trabajar. Necesitas ir al médico, necesitas comprarte cosas y eso requiere ¿de qué? De dinero. De dinero. Sí. Y el dinero, ¿cómo se logra? Con trabajo. Un Y si no trabajo. trabajo, No y hay eso, dinero. y eso me afecta emocionalmente. Sí. Emocionalmente, pero gracias a que uno tiene a Cristo en su corazón, puede llevar estas cargas de una manera distinta. No es 100% feliz que yo ande, no, soy de Cristo y ando flotando en el aire. No, soy de Cristo y paso sufriendo. A veces digo, parece que no soy de Cristo, pero el Señor te tiene, como leía el otro día o veía un video, de que el Señor te lleva al desierto. Tienes que pasar por el desierto, tienes que pasar por dificultades Sí. Él te tiene que probar, te tiene que ver cómo eres y uno darse, porque Él sabe cómo eres, Sí. pero uno se tiene que dar cuenta de realmente cuál es mi naturaleza en ciertas cosas. Si voy para allá, directo al mal, o trato de hacer lo correcto. Y siempre uno en, cuando antes de conocer a Cristo uno hacía lo primero que se le venía a la cabeza, no, ahora no. Ahora hay un dominio propio, un conocimiento de decir, no, esto, mira, no está bien lo que estoy Esto me haciendo. gusta, pero no me conviene. Claro, me gusta, pero no me conviene. O no sé, o lo mismo el trato de tu esposa. Que tu esposa necesita muchas cosas, no solamente físicas, sino psicológicas, Sentimentales también. emocionales. Claro. Y ese es tu deber. Sí. Es tu deber como esposo. Ahora lo comprendo. Antes, cuando quizás recién estábamos viviendo juntos, yo era totalmente apático,
muchas veces no me interesaba si estaba mal, si estaba bien. Ahora no, pues ahora digo, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, y nosotros así debemos ser con nuestra esposa. O sea, yo veía una vez que un hombre decía, un hermano, usted como hombre, entra un ladrón a su casa y va a mandar a su mujer. Es como ilógico, ¿no? Claro, El que tiene que claro, sacrificarse el hombre tiene que ir a... es porque la Claro. naturaleza de Dios, o sea, Dios nos hizo de esa manera. Sí. Nos hizo con ese pensamiento a los hombres. Y si tú como hombre eres tan miserable de mandar a tu mujer a morir, ya es porque no hay nada de Dios en ti. Por ejemplo, a mí me pasa mucho eso de que me gustaría que mi mujer trabajara muchas veces para que nosotros estuviéramos bien, pero digo, no, mi mujer lo hace tan bien con mis hijos, que los cuida tan bien, les da todo lo que necesitan, están tan bien con ella, que yo no podría dejar de trabajar o que ella va a salir a trabajar en estos momentos para que nosotros estuviéramos bien. Lo podríamos hacer. Pero el Señor dice de que el hombre tiene que trabajar y la mujer ver los niños. Pero en la actualidad muchas veces eso no se respeta. Claro, eso no es un discurso muy afamado en este momento. No, pero yo Pero es siempre igual si Nati lo hace libremente y ella desea, es así que lo como tú, hace libremente. es una conversación de un matrimonio en que llegaron a ese acuerdo. Hoy día hablábamos de los pactos aquí tuvimos En la una iglesia. enseñanza en la iglesia, Sí. si estuvieron ahí enseñando en un estudio y Claro. hablaban de los pactos. Ese es un pacto entre tú y tu señora. Hey, yo salgo a trabajar, tú cuidas a los niños, porque es lo que Dios nos puso en nuestro ser, en nuestra naturaleza. Las La mujeres naturaleza, claro. La las mujer- mujeres por naturaleza son mucho mejores con los niños que los Claro, hombres. claro. Son más sentimentales, emocionales y todo eso. Mira, ya hablamos de tu niñez, hablamos de tu etapa de convertirte, que fueron varios puntos en tu vida que fueron mostrándote y abriendo los ojos para que tú pudieras convertirte. También en cómo has cambiado de carácter, cómo intentas cambiar tu carácter, ser un poco más afable, más dominado de ti mismo. Y quisiera que quedáramos con la conclusión. ¿Qué conclusión podrías dar? ¿Qué consejo podrías dar a alguien que está ahí también en ese punto en el que tú estuviste, en el decir, oye, mira, tengo todo esto estoy viendo y aún así no creo? ¿Qué tu consejo podrías darle a las personas que están sintiendo carga, están sintiendo pesadez? ¿Cómo fue que Jesús y Dios cambió tu vida de eso? Mira, consejo uno no podría dar consejo de nada porque no soy ejemplo de nada. Pero sí podría decir de que el que esté afligido, el que esté angustiado, no busque a Cristo o no busque a Dios por una conveniencia. Porque buscarlo por conveniencia sale a la luz todo. Si tú lo buscas por conveniencia, va a llegar un punto en que esa conveniencia ya no te va a servir y lo vas a dejar. O Dios va a revelar que no eras hijo de Él. Por eso uno como si uno está en una aflicción o un problema grave, es tratar siempre de mantener la calma, de mantenerse firme, no cometer más errores, porque uno como persona o como hombre comete muchos errores. Y cuando está el error grave, y yo cometí errores graves, salen a la luz. De una u otra forma Dios los expone. Y claro, uno puede decirle, oye amigo, ¿sabes qué? Yo pasé lo mismo que tú. Dificultad, eh, pasé esto en mi familia, en mi casa, de drogadicción, de alcohol, de lo que sea, de cual sea tu pecado. No va a hacer nada, un cambio en decir, yo, ya Señor, yo ahora sí te voy a seguir, porque yo no lo hice así. Sí, Señor, perdóname, me cometí un error. Y gritar a los cuatro vientos, no sé, en una iglesia, o al mismo Dios, decirle, ¿sabes qué? Cometí un error, te prometo nunca más cometerlo. Porque yo sé en mi interior de que, o todos debemos saber de que el hombre falla. Vamos a prometer y no vamos a cumplir. Por eso lo mejor es uno cuando está en esa situación, esperar el tiempo de Dios.
esperar el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto. En mi caso fue así. El tiempo de Dios fue perfecto, a la hora perfecta, el día perfecto, porque yo podría haber dicho, ese día, el año 2003 que te contaba, ahí lo hubiera aceptado. Claro. O tuve un problema grave en mi casa, ya, Señor, perdóname, sabes que este error que cometí, este es el único y el último. Y si no tengo a Cristo en mi corazón, lo voy a volver a cometer. Claro. Pero cuando está Cristo en tu corazón, y gloria a Dios que pasó eso, o pasan estas cosas, para que tú aprendas. Porque si no pasaran, Seguirías no, perdido. no aprenderías Claro. nunca. Sí. Y claro, uno puede decirle a las personas, amigos, ¿sabe qué? Acérquese a Cristo, porque Cristo le va a restaurar su matrimonio, le va a restaurar su familia, le va a dar todo lo que usted quiere. Pero estamos hablando de un evangelio equivocado. Eso no es lo que... Cristo no vino a eso. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. O sea, no vino, voy a ir a bajar a la tierra para salvar el matrimonio de Pedrito, el matrimonio de Juanito, a salvarle los hijos que están en la droga. No. Yo he aprendido de que Cristo no vino a eso. Vino a salvar lo que ya estábamos perdidos, y Él vino a salvar eso. Nos vino a salvar de una condenación que nosotros no podíamos alcanzar por nuestros propios medios, porque nosotros tratamos de construir una torre de Babel para llegar al cielo por nuestros propios medios, en base a la religión, en base a mi obra, en base a lo que quiero, soy buena persona. No, nosotros no podemos construir una torre con nuestros propios medios, Claro. para llegar a Dios. Con nuestra propia obra. Él hizo su obra perfecta. Él mandó a su Hijo para nosotros. ¿Y por qué lo mandó? Solamente por amor, por misericordia. Nació en Él misericordia hacia los hombres. Dijo, estos hombres no tienen salvación, voy a hacer algo porque yo los amo. Y yo los conozco quiénes son, y voy a morir por ellos. Era la única forma para poder salvarnos. Y eso yo le digo a las personas, que el Señor murió por sus hijos. Murió por su hijo, y no vino a morir para que tú estuvieras contento, para que tú estuvieras una casa, un auto, un yate. No vino para eso. Esas cosas las personas las deben entender, de que son añadiduras del Señor. Si el Señor quiere, te tiene arrendando toda la vida. Y no, por eso no vas a ser un hijo de Dios. Está bien. Vas a ser un hijo de Dios. Como puedes vivir en la calle, ser un pobre, pero vas a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú vas a obedecer sus mandamientos. Vas a querer obedecerlo. Porque Él pone ese espíritu en ti de querer hacer el bien. Cuando tú con todo tu corazón quieres hacer el mal, pero Él pone ese espíritu y esa lucha. No, Pedro, eso está mal. Eso no me agrada, y yo me voy al otro lado. Es el trabajo, y eso es a lo que vino el Señor Jesucristo a este mundo, a salvar lo que se había perdido. Ese es el centro del Evangelio. Hablar de Cristo, decirle a las personas que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nada más, solamente en Cristo hay salvación. No hay salvación en otros personajes bíblicos, o en María, o en alguna persona que me pueda ayudar a comprender la Escritura. No, esto es algo personal, es algo, una relación íntima tuya con Dios. No puede haber intermediario, a no ser que sea solamente Jesucristo, que es el único mediador que tenemos entre Dios y los hombres. Por eso les invito a todas las personas que conozcan a Cristo, que aprendan de Él, que lean la Biblia, que se dejen manejar por personas que son realmente bíblicas, Sabia en la que escritura. tengan sabiduría bíblica, que no tengan sabiduría humana, que no se dejen engañar por gente que habla muy bonito, que le va a decir, venga Pepito a la iglesia, que Cristo le va a dar $100 millones para que se compre su mansión acá o acá. Cristo no es eso. Cristo no viene a eso. Cristo es otra cosa. Y te agradezco, o sea, le agradezco a la iglesia que me haya dado la oportunidad de conversar un poquito. No sé cuánto, ya se apagó el teléfono. Sí, no, pasa no sé, lo pueden notar, de repente nosotros Sí, son las estamos 9.
estamos hablando en el podcast y llevamos casi 2 horas y no nos damos cuenta. Porque conversar estas cosas es entretenida, también enterarnos y saber de un poco de tu vida, aparte, mira, somos primos, pero hay muchas cosas que yo no sabía. Entonces igual hay cosas que es interesante saber y por eso queremos poner esto aquí en IBI Podcast y que los hermanos vengan y puedan contar su historia para conocernos un poco más y hacer todo esto que sea un poquito más cercano y también de tu forma de vivir el Evangelio, que es importante para todos nosotros. Así que nada, te damos las gracias por estar aquí. Esperemos que venga en un próximo capítulo ya con alguien más y podamos conversar de diferentes temas. Sí. Y agradecido también por el testimonio que nos acabas de entregar. Bueno, muchas gracias a todos. Adiós. Ya, pues, nos estamos viendo para el próximo capítulo. Vamos a tener otro testimonio igual de otra hermana. Y vamos a preparar varios capítulos también de testimonios de los hermanos de aquí de la IBI Podcast, de la Iglesia Bíblica Independiente. Y como siempre, invitándonos a que nos escuchen. Yo siempre digo, si quieren nos siguen, si quieren no nos siguen, si quieren le dan like, si quieren no le dan like o le dan dislike, como ustedes quieran. Lo importante es que nos escuchen y que la palabra y lo que hablamos acá les pueda tocar un poquito el corazón. Así que nada, un abrazo y que tengan una excelente semana. Adiós. Adiós. EB Podcast.